Compañeros, compañeras de tantos años, se los digo con calma absoluta y con una enorme tranquilidad. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Que lo sepan, que lo oigan, que se les grabe profundamente. Seguiré defendiendo a Morelos y a sus instituciones, porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa, solo hacer cumplir el mandato del pueblo, porque nos asiste la razón. No daré ni un paso atrás. La pobreza es la madre de todos los males que padece la sociedad. No se concibe el desarrollo social de un pueblo si los ciudadanos no tienen satisfechas las necesidades más elementales para vivir. Y esto no se logra si son pobres. La pobreza es la que genera las condiciones infames de vida que sufre nuestro pueblo. ¿Y cuáles son estas condiciones infames? Pues que la pobreza es la hermana inseparable del hambre. Una persona que es pobre, en automático es una persona hambrienta. Y la condición del hambre trae consigo otros problemas. Si una persona tiene hambre, evidentemente no tiene para curarse y es víctima segura de las enfermedades de todo tipo. Concretamente, en este hermosísimo país llamado México, muchas personas están muriendo de desnutrición. Un promedio de 30 personas mueren de hambre al día. Y Morelos, nuestro querido Morelos, aporta a esta terrible cifra, cuando menos un muerto cada 24 horas por el problema del hambre. Miles se están muriendo de enfermedades curables, y las que tienen enfermedades degenerativas, su calidad de vida es inhumana. Cuando un niño no se alimenta de manera adecuada, viene otro problema que nos tiene en los primeros lugares del mundo: la diabetes infantil. Así, los niños malnutridos no solamente no aprenden, sino que son candidatos para la insuficiencia renal y para una muerte prematura. Por eso, todos los morelenses tenemos que luchar porque nuestros hijos coman alimentos sanos, nutritivos y suficientes, para que le demos un golpe mortal a la diabetes infantil y logremos un desarrollo integral de nuestros hijos. Una persona que tiene insuficiencia renal termina muriéndose en el abandono absoluto por parte del gobierno, porque sus familiares, a partir de que son pobres, no alcanzan a cubrir los gastos que genera esta enfermedad terrible. 5,000 pesos para la diálisis y 20,000 para una hemodiálisis. Díganme, compañeros, ¿qué morelense que está en la pobreza alimentaria o en la pobreza extrema puede pagar este tratamiento que tiene su origen precisamente en la mala alimentación? Si hablamos de las personas que tienen cáncer,
todas terminan en la desgracia absoluta en términos de calidad de vida, porque el gobierno no los apoya y sus familiares, hundidos en el dolor y la desesperación, no pueden ser más que testigos impotentes del sufrimiento humano que padecen sus seres queridos. El ser pobre, el ser hambriento y el ser víctima de enfermedades implica también que la educación que reciben los morelenses que están en esta condición es una condición deficiente. Las letras no entran cuando se tiene hambre. No solo es un dicho, es una realidad dolorosa que está viviendo nuestro pueblo. El que pasa hambre, se los digo como educador, no tiene posibilidades de aprender. Su capacidad intelectual se reduce a casi cero. Su capacidad de comprensión, su capacidad de aprendizaje y su capacidad para desarrollar todas sus habilidades prácticamente desaparecen. Lo digo categóricamente. El hambre, las muertes por enfermedades curables y la educación deficiente son el reflejo de una sociedad que vive en la pobreza, en la desesperanza. Por eso nuestro pueblo está sediento de justicia social. Desgraciadamente, los más afectados por la pobreza son los niños, las niñas y los adolescentes. Y todo lo anterior se ve reflejado en Morelos. Morelos es el último lugar en desarrollo económico. Y si somos el último lugar en desarrollo económico, las posibilidades de que el pueblo pueda enfrentar este flagelo y sus consecuencias son prácticamente nulas. Compañeras, compañeros, un legislador que no es un buen político no es un legislador. Un legislador que no ama entrañablemente a su pueblo no es un legislador. Un legislador que no es un buen gestor, y más un senador de la República que se encuentra en las más altas esferas de la política nacional, tiene la obligación de ser un buen gestor para atender las necesidades que le presenta su pueblo y que impactan los aspectos diferentes de la vida social. Si hablamos, por ejemplo, de la gestión en infraestructura educativa, hemos gestionado un promedio de 230 techumbres en todo el estado. Se atiende el problema gravísimo que hoy tenemos de la exposición de los niños al sol. Esta no solo genera problemas como la insolación, también se están dando casos de cáncer en la piel y otro tipo de enfermedades. Cuando esto sucede, muchos alumnos van a parar con el doctor y otros se aguantan porque son pobres y no tienen para la atención médica. Por eso, las techumbres resuelven un problema específico, mejoran la calidad de la educación en los espacios en donde el sol pega directamente. Hacer ejercicio en una plancha de cemento, como sucede en todas las escuelas del estado donde no se cuenta con esta infraestructura, es un verdadero crimen. Los niños beneficiados por esta gestión, lo digo con orgullo, son más de 70,000 infantes en todo el estado, con el apoyo mencionado.
De todas estas techumbres, ninguna se cayó con el sismo. Y esto es por la buena calidad con que están construidas estas obras. Habría que ver qué pasó con las obras que hizo el gobierno del estado. A ver cuántas no se colapsaron por la mala calidad que le meten a las obras por robarse el dinero. Se gestionaron miles de metros cuadrados de pavimentación. Primero, impactamos las escuelas que tenían calles con piso de tierra para llegar a las mismas. Avanzamos hasta donde pudimos. Fueron muchas escuelas beneficiadas a las que les pusimos su calle pavimentada para que los niños ya no llegaran con sus zapatos llenos de lodo y con sus uniformes que por la cantidad de lodo que llevaban parecían verdaderos leopardos. Se construyeron y rehabilitaron canales de riego en todo el estado. Muchos campesinos de Morelos se vieron beneficiados. Mejoraron las cosechas porque se tecnificó y se eficientó el uso racional del agua. También hicimos varios puentes para conectar colonias, comunidades y pueblos. Toda esta gestión benefició a miles de personas y también impactó de manera importante en la creación de miles de empleos que beneficiaron la economía de muchas familias morelenses. Dimos una lucha frontal contra el hambre, apoyando con miles de hectáreas de fertilizantes a los campesinos más pobres de este estado, principalmente a los de autoconsumo. Es emocionante escuchar a mis compañeros decir: senador, el año pasado que no le echamos fertilizante a las milpas, pasamos hambre, porque rindieron cuando mucho 4 toneladas por hectárea. Ahora que fertilizamos con el abono que usted nos gestionó, llegamos hasta 7 u 8 toneladas por hectárea. Es decir, gracias por su apoyo, senador, porque doblamos la producción que tuvimos el año pasado. Los hatos de ganado vacuno están muy debilitados. Se gestionaron más de 3.500 cabezas de ganado para fortalecerlos, beneficiando de manera directa a más de 600 familias. Tuvimos la fortuna de que la gestión que hicimos con la Financiera Nacional de Desarrollo y con la Zagarpa tuviera éxito. Esto mejoró las condiciones de vida de cientos de morelenses que no tenían ninguna esperanza para obtener ingresos, y hoy ya tienen su puntalito para que sus familias no sufran hambre en el futuro. Gestionamos más de 3.000 viviendas. Imagínense la felicidad en los rostros de mis compañeros que pensaban que se iban a morir en casas de Bajareque, en casas de Acaguales o en sus casas de Aguasol de milpa, techadas con zacate de loma o techadas con zacate de arroz, o en el mejor de los casos con láminas de cartón o con lonas que se utilizan para hacer propaganda política. Más de 3.000 compañeros y compañeras se vieron beneficiados. El pago más hermoso que he recibido de ustedes son sus sonrisas sinceras, sus abrazos, sus apapachos, sus besos y sobre todo, sus bendiciones. Muchas gracias, compañeros, por ser tan generosos conmigo.
esta gestión benefició a miles de personas y también impactó de manera importante en la creación de miles de empleos que beneficiaron la economía de muchas familias de este estado. El legislador tiene que entender que le sirve al pueblo y que en consecuencia con el único que tiene que quedar bien es con él, porque nuestro patrón es el pueblo, por una razón muy simple, porque el pueblo nos pone y el pueblo nos paga. Por eso le debemos de servir con amor, con responsabilidad, profesionalismo, compromiso y ética. Mi compromiso no es con el partido político que me propuso, ni con el gobernante en turno, ya sea el presidente de la República, el gobernador de este estado o algún presidente municipal, y menos con los poderes fácticos. Lo digo fuerte para que lo escuchen todos. Al único que le debo lealtad, sumisión, y lo reconozco como mi único patrón, es a ustedes, mi querido pueblo. El legislador y todos los funcionarios de elección popular tienen que entender que el pueblo nos puso y que lo menos que podemos hacer es corresponder con creces a no solo en la gestión, sino también en la modificación de leyes, en la creación de leyes, en el debate de leyes que proponen otros compañeros senadores, porque no podemos dejar pasar una ley que lleve perjuicio contra el pueblo. Por eso, cuando se hicieron las reformas estructurales, advertimos con mucha puntualidad el futuro que le esperaba a este país. Y no nos equivocamos. En la reforma energética advertimos que no iba a servir para disminuir el precio de las gasolinas, que no iba a servir para disminuir el precio del gas, que no iba a servir para disminuir el precio de la electricidad, y que además solo iba a servir para generar daños ambientales por todo el país, y que iba a generar una situación de pobreza al haber encarecimiento de los energéticos. Es una relación simple y lógica. Si sube la gasolina, sube la canasta básica. Solamente que a pesar de la advertencia, nunca lo aceptaron. Y de la reforma educativa, señalamos con mucha claridad que no solo no se iba a elevar la calidad de la educación, sino que se iba a generar un conflicto de dimensiones impredecibles. Y desde que nació la reforma educativa, todo el país está convulsionado y la ingobernabilidad cabalga sin control a lo largo y ancho de México. Por eso el tiempo nos dio la razón. Por eso, y todos los argumentos que escribimos en la tribuna más alta de México, por eso votamos en contra todas las reformas estructurales. La mal llamada reforma educativa solo fue una reforma laboral que conculcó las conquistas laborales y derechos de los maestros, y nunca elevó la calidad de la educación. Mienten quienes sostienen
el senador, y lo puedo presumir, que más ha hecho uso de la tribuna como un instrumento que tenemos los legisladores para decir nuestra palabra y hablar por los sin voz en el tiempo que se tiene que decir. Ya después, hablar en los pasillos o hablar en los cafés no tiene ningún sentido. Los votos ahí están y se pueden revisar. Nunca votamos nada en contra de la nación, porque aunque les duela a muchos, yo sí le tengo un profundo amor y respeto a mi pueblo. En el Tratado de Libre Comercio con América Latina, siempre propuse que se revisara el capítulo agropecuario, porque los más lastimados con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte han sido los campesinos pobres de México. En la interparlamentaria que tuvimos con Estados Unidos, les pedimos a los senadores de aquel país que nos ayudaran para que se revisara el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio, porque era una situación muy desigual. Allá todos los agricultores reciben subsidios, y aquí en México todos los campesinos pobres se rascan con sus propias uñas. Los ricos sí reciben subsidios. Es absurdo que a los que tienen les den más y a los que menos tienen los abandonen. Que lo escuche el gobierno y que lo escuche la clase política que oprime al pueblo. Ya basta de que los discursos sean para los pobres y que los recursos sean para los ricos. Por dignidad, México, lo hemos señalado, no debería estar sentado en esa mesa del Tratado de Libre Comercio. Por dignidad, México debería levantarse de la misma. Se los he dicho, en la negociación tiene que prevalecer el postulado juarista de que entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. En una negociación donde se juega el destino de la patria, jamás debes ir de rodillas frente a tu contraparte. Pero así se comportan los que nos representan en esa negociación. Siempre van hincados frente al imperialismo, porque no le sirven al pueblo, le sirven a Estados Unidos y son lacayos de ese país. Por eso el Tratado de Libre Comercio es una forma de medir el temple del gobierno. Si un negociador mexicano no dialoga y negocia a la luz de salvaguardar la seguridad del país, es un negociador que está entregando la patria al extranjero. Y eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto frente a su patrón Donald Trump. Pero hay mucho pueblo para defender a México, ¿sí o no? En la negociación del Tratado de Libre Comercio nos están midiendo. Aparte de que nos dicen que somos violadores, que somos narcotraficantes, que somos defraudadores y toda una serie de lindezas para provocarnos todavía más, eliminan el DACA, que tiene que ver con esos miles y miles de nuestros jóvenes que crecieron allá, que sus sueños los construyeron allá. Hoy
van a la escuela ya, no han tenido la oportunidad de legalizarse, y aprovechándose de eso, Donald Trump, al que no le importa lastimar a ningún mexicano, ordena la extradición de todo ese puñado de jóvenes llamados dreamers o soñadores. Y Enrique Peña Nieto y su gobierno, en vez de reaccionar en defensa de nuestros connacionales, le da las gracias a Trump por las cachetadas que nos pone Estados Unidos. Eso para cualquier mexicano es indignante. En el tema del muro, Trump ya dijo, claro que lo voy a construir, y también claro que lo van a pagar ustedes los mexicanos. ¿Y qué creen? Enrique Peña Nieto es incapaz de decir lo que diría cualquier mexicano bien plantado: no lo vamos a pagar, y hágale como quiera, porque el que ataca a un mexicano ataca a la nación entera. En el tema de las deportaciones masivas, la violación de los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos es sistemática. Por eso, necesariamente, en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con esas condiciones, no se puede negociar. Otro tema que es fundamental es el tema migratorio. Tiene que entrar al Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos no quiere, y México y sus negociadores dicen que está bien. El Tratado de Libre Comercio no tiene futuro, y ya lo dije en la Cámara de Senadores. Si tenemos un gobierno que no está a la altura de las exigencias del pueblo, si tenemos un gobierno indigno, a cambio tenemos un Senado con dignidad, y si no todos los senadores lo son, lo digo con orgullo, habemos senadores patriotas que sí tenemos y vamos a defender como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda, a nuestra patria. Y sabemos que no estamos solos, que para eso contamos con un pueblo valiente, al que el himno nacional convoca para que antes patria que inermes tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, y sobre sangre que se estampe su pie. ¿Sí o no? Compañeros, al TLC hay mucho que revisarle antes de aprobarlo. Aspectos obligados. No solo es el tema de los empresarios, también debe discutirse el tema de los pobres, que por necesidad, no por gusto, van a buscar el sueño del billete verde. El relacionado con los migrantes, el relacionado con los campesinos pobres, no solo el de los campesinos ricos. Mi posición, la posición del senador Fidel de Médicis, seguirá siendo no al Tratado de Libre Comercio mientras no se revisen estos temas que son prioritarios para México. Imposible generar la posibilidad de una vida digna si México es un país pobre, si Morelos está en el último lugar del desarrollo económico, y si no tenemos resuelto el problema del empleo, las posibilidades de resolver la pobreza, el hambre, el problema de la salud, la educación deficiente, la falta de vivienda, la carencia de agua potable, la carencia de electricidad, son nulas. Por eso seguiré trabajando
para que Morelos sea un estado rico, porque un Morelos rico, escúchenlo bien, será aquel que tiene empleo digno y bien pagado, no tiene hambre, tiene vivienda digna, no carece de agua potable, no se mueren sus habitantes por enfermedades curables, tiene educación de calidad y sobre todo garantiza la seguridad del patrimonio y la vida de sus habitantes. El sismo del 19 de septiembre vino a desnudar lo que era un secreto a voces, que ni el país ni Morelos están preparados para atender una catástrofe de esa naturaleza, y que muchos de nuestros compañeros están muriendo porque tienen hambre, porque el Estado mexicano y el gobierno de Graco Ramírez no tienen capacidad y tampoco quieren atender los requerimientos de los morelenses que lo perdieron todo, empezando por la vida de sus familiares, pasando por sus propiedades, principalmente su casa, su lugar de abrigo, sus negocios con los que sobrevivían. Entonces, el sismo vino a demostrar que tenemos un Estado fallido en el gobierno de Peña Nieto y que tenemos un gobierno estatal que no sirve absolutamente para nada con Graco Ramírez. Perdón compañeros, sí sirve para mentir, sí sirve para robar y sí sirve para traicionar los sentimientos más nobles del pueblo de Morelos. No bajaremos la guardia, seguiremos buscando soluciones efectivas para aliviar el dolor inmenso que tienen nuestros compañeros damnificados por el sismo. Se los digo con certeza a los que hoy se encuentran aquí, no están solos. Los quiero escuchar a todos y que nuestros compañeros damnificados lo escuchen. No están solos. ¡Fuerte! ¡Todos! ¡No están solos! No están solos. No están solos. El pueblo y su servidor estamos con nuestros hermanos en desgracia. ¿Sí o no? A partir del 10 de enero de este año, inició un recorrido por Morelos, sección por sección. Llevo recorridas más de 723 secciones. Y no me gusta el estado en que he encontrado a mi pueblo. Lo veo cabizbajo, triste, desesperanzado, desilusionado, sediento de justicia social. En cada uno de los pueblos que he visitado, siempre les digo, ¿saben a qué vine? Vine a contagiarlos de mi fe, porque yo sí estoy convencido que podemos sacar adelante a Morelos. Pero entiéndanlo, compañeros, entiéndanlo. No hay transformación social si no participa el pueblo. Y claro que vamos a hacer que nuestro pueblo recupere la alegría y alcance la felicidad a la que tiene derecho. ¿Qué requerimos? Requerimos luchar para hacer que el presupuesto del Estado se aplique en las áreas prioritarias. Se le tienen que meter 1,000 millones de pesos por año
a la rehabilitación, equipamiento y construcción de escuelas. En 6 años, las escuelas de Morelos serán más dignas y adecuadas para aplicar a plenitud el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuántos empleos se van a generar si el pueblo lucha y consigue esto? ¡Miles! ¡Miles! Entonces sí, se va a detonar la economía del Estado. Si atacamos de frente el problema del hambre de los niños, dotándolos de un desayuno bien nutrido, con muchas proteínas, vamos a crear la cultura de las buenas costumbres para la alimentación. Pero no solo eso, le vamos a dar un golpe mortal a la diabetes infantil y en consecuencia nuestros niños crecerán sanos y vigorosos. Una vez rehabilitadas las escuelas, tenemos que recuperar lo que estos diputados bribones, Ricardo Calvo Huerta, Enrique Lafitte, Julio Espina Barrete, Silvia Irra, Anajeto Pedraza, Hortensia Figueroa, José Manuel Tablas, Beatriz Alatriste, Edwin Brito y Eder Rodríguez, comandados por un traidor a Morelos llamado Rodrigo Galloso, todos al servicio de Graco Ramírez, le quitaron a nuestros niños que están indefensos frente a estos sinvergüenzas. Les quitaron el dinero para el mantenimiento de las escuelas. Por eso muchas escuelas se cayeron, porque a pesar de que la 51 legislatura había aprobado la ley para erradicar la obligatoriedad de las cuotas escolares, a pesar de eso, no les importó el dolor de los niños y que muchos se fueran a la deserción escolar porque no tienen para pagar la cuota. Las escuelas de Morelos no van a ser dignas si no se les da mantenimiento. El pueblo es tan pobre que si no tiene para comer, si no tiene para atender las enfermedades, si no tiene para tener vivienda, si no tiene para pagar el agua potable, si no tiene para pagar la luz, si no tiene para pagar transporte, pues menos va a tener para pagar el mantenimiento de las escuelas. Es un crimen de lesa humanidad lo que estos malos morelenses hicieron. Perjudicaron, escuchen bien la cifra, a más de 370,000 niños, niñas y adolescentes de nuestro estado. Por eso, con la lucha del pueblo, tenemos que volver a poner en vigencia la ley para erradicar la obligatoriedad de las cuotas escolares que estos sinvergüenzas derogaron. Se tiene que recuperar el dinero de los niños de las escuelas, y a estos diputados, al hijastro y al propio Graco, se le tiene que castigar con todo el peso de la ley, porque nadie que cometa un crimen de lesa humanidad como estos individuos lo hicieron puede irse tan tranquilo. Para que el pueblo recupere la alegría, tenemos que luchar para mejorar el sistema de salud. Al pueblo no le sirve el seguro popular. Eso está más que demostrado. Al pueblo lo que le sirve es la salud universal, que cuando alguien se enferme le atiendan el 100% de las enfermedades que padezca y se haga de manera gratuita, y que los compañeros tengan acceso a las medicinas, a los doctores, a los hospitales y a los aparatos para que los diagnostiquen. Claro que podemos arreglar el problema de Morelos si luchamos todos juntos. El destino manifiesto de un pueblo, entiéndanlo bien, compañeros y compañeras, el destino manifiesto de un pueblo no es el sufrimiento eterno, no,
El destino manifiesto de un pueblo es recuperar la alegría y alcanzar la felicidad a la que todos tenemos derecho a partir de la satisfacción de nuestras necesidades más elementales, que se garantice el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, al agua potable, a la electricidad, a un medio ambiente sano, a un empleo digno y bien remunerado, y a la seguridad del patrimonio y de la vida, que hoy todos tenemos miedo de que nos arrebate, a la vida de todos los que vivimos en este hermosísimo estado. Ese, compañeras y compañeros, es el destino manifiesto de un pueblo: recuperar la alegría y alcanzar la felicidad a la que todos los morelenses tenemos derecho. Compañeras y compañeros, a Morelos llegó, como llegó a todo el país, el poder del narcotráfico. Y ha sido la verdadera izquierda la que representamos, la única fuerza política que en Morelos se enfrenta a ese adversario terrible de la sociedad y de la organización institucional. Lo quiero dejar claro para que se les grabe a todos: nunca he buscado el poder por el poder. Nuestra ambición es mucho mayor, compañeras y compañeros. Nosotros buscamos la creación de una nueva sociedad y de un nuevo Morelos. Los corruptos y traidores al pueblo están temblando porque estamos cambiando la conciencia de los morelenses, como se necesita y como se requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de nuestros derechos, para no ser un pueblo marginal, secundario, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún morelense que habita este bello estado cuando se presente en cualquier parte de México o del mundo, decir: soy orgullosamente morelense. ¡Viva Morelos! ¡Viva México! ¡Viva el pueblo organizado! Muchísimas gracias, compañeros. Que pasen buenas noches. Compañeros, es así como nuestro senador de la República por Morelos, Fidel de Méndez Hidalgo, culmina su quinto informe de gobierno. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso, compañeros, que se escuche. Agradecemos a todas las autoridades, presidentes municipales, regidores, regidoras de nuestro bello estado de Morelos que estuvieron presentes. A los medios de comunicación les agradecemos por haber vestido este evento político, este quinto informe de actividades legislativas de nuestro senador de Méndez Hidalgo. Muchas gracias, compañeros, por habernos acompañado en este informe. Que tengan muy buen camino. Dios les bendiga, compañeros. Y ni un paso atrás, compañeros. No tengas miedo a la realidad, tu vida cambiará. Debes, hermano, comprender que el sacrificio no lo es, que estés donde estés, ha de seguir la lucha campesina.